¿Cómo les va, amigos? Les saludamos con mucho gusto a través de esta gran oportunidad que tenemos de dirigirnos a ustedes a través de charla entre amigos, a nuestros amigos también de Performance Radio, de Radio La Nueva Generación SAP, Radio Nuevo Horizonte y Rocío Aragón Noticias. Les saludamos con mucho gusto en esta oportunidad que tenemos para pues darle continuidad a esta etapa que se está llevando a cabo con motivo del Día del Locutor aquí en México, en el país precisamente. Nos encontramos en esta semana o en estos días previos a lo que es el Día del Locutor y en su sección de charla entre amigos con Rocío Aragón y de la magia de la radio. Y le doy la más cordial bienvenida precisamente a quien pues ha tenido esta idea brillante, esta idea de poder encauzar, obviamente, pues a través de la entrevista, de la charla entre amigos, a varios amigos comunicadores de Oaxaca y de otras partes del orbe, que es lo maravilloso de la radio y también de las redes sociales. Ella es una persona profesional, una persona que ha logrado a través del tiempo ganarse el respeto, se ha abierto el camino en un medio que anteriormente era de hombres y específicamente dominado por los hombres. Ha logrado una presencia a través de pues ese trabajo responsable, de también sacrificio, de esfuerzos, de dedicación, de honestidad y también de una permanente pues preparación que ha tenido para de esta manera pues hacerse obviamente de un nombre, pero también de un respeto y además de una calidad humana que le caracteriza y que pues me da mucho gusto y mucho orgullo también presentar a esta persona que admiro, a esta mujer que también merece todos mis respetos, y ella es Rocío Aragón. Rocío Aragón, una vez más, bienvenido a tu espacio. Gracias, Pedro. Gracias también al auditorio que nos sigue a través de Performance Radio, Sentimiento que nos une, así como Radio La Nueva Generación SAF allá en Los Ángeles, California, y Radio Nuevo Horizonte aquí en Santana del Valle. Pues ahora sí se invirtieron los papeles, sin ni hablar. Sí, exacto. Pero es que es necesario, ¿no? Tú has tenido a bien entrevistar a compañeros del medio y de diferentes emisoras, de diferentes épocas incluso, y creo que es justo y también muy necesario y oportuno el que sea a través de esta charla entre amigos que podamos saber más de ti, conocerte precisamente en tus orígenes, de tus motivos incluso de permanecer, de estar y de ser en la radio. Así que pues, qué mejor que a través de una charla entre amigos. Gracias, gracias, Pedro. Pues sí, ahora sí me tomó por sorpresa. La culpable es Daniela, ¿no? Así que un saludo para ellas. Ya nos están escuchando en la habitación y todo, pero bueno, le agradezco que haya tenido esta idea. Ella es mi hija, que haya tenido esta idea para que pudiéramos invertir los papeles y ahora me toque a mí contestar. Exactamente. Bueno, y la primera inquietud, más que pregunta, es ¿de dónde surge esta idea de pues, la magia de la radio? ¿Cómo tú consideras esto de la magia de la radio? Bueno, pues fíjate, Pedro, empezando por el nombre, de hecho, yo soy muy de ideas, ahora sí, de crear conceptos, y este concepto de la magia de la radio justamente surgió a raíz de estar pensando qué se podía hacer de diferente justamente para aportar el Día del Locutor y Trabajador de la Industria de la Radio y la Televisión, como bien lo decía el señor Justino. Pues bueno, esto surge precisamente porque hay mucha gente que del otro lado de la radio, cuando nos escucha, se imagina personas, sonidos, todo lo que nosotros le vamos describiendo, lo recrea en su imaginación. Y precisamente para mí eso fue la oportunidad de una magia que surgió en una madrugada. De repente se me quitó el sueño, dije vamos a hacer esto, empezamos a construir el concepto, igualmente a invitar a los compañeros locutores para que les pudiéramos hacer primero una entrevista, que se pudieran ajustar ahora sí sus agendas, y les agradezco también a través de este medio
pues la oportunidad que me dieron de contar sus historias del otro lado de la radio, de esas historias que a lo mejor la gente no las conoce, pero que había necesidad de contar para que todavía, si de por sí admira a sus locutores, lo haga más convencido al escuchar qué hay detrás de esa voz que escuchan en la radio. Exactamente, de esta sensación de saber que hay alguien detrás de un micrófono que les brinda un espacio, que les brinda también pues, atención, pero se quiere hacer llegar y se quiere hacer entender de alguna manera, y se establece este vínculo. Poco a poco estaremos entrando ahora sí que en tu ser, en tu trayectoria, porque de alguna otra manera también antes de darle pues la importancia y la prioridad que tiene saber y conocerte, también viene el aspecto general, ¿no? De todo esto que rodea, de esta magia de la cual nos comentas. Pero para ti, ¿cuál es el diagnóstico de la radio actual? ¿Cuál es tu diagnóstico en tu perspectiva de mujer y como comunicadora de la radio actual? Bueno, pues te cuento, Pedro. Primero, me parece que las mujeres particularmente están ganándose terreno también en la radio y eso es muy bueno porque cuando a varias de nosotras de la misma generación nos tocó participar, pues habían muy pocas mujeres. De hecho, Berta Vázquez Llaveros, una de las primeras mujeres, desde luego un saludo también para la señora Gerardina Aragón, admirada también, por supuesto, en los inicios de la radio. Y pues ahora la oportunidad de las mujeres se ha abierto enormemente y creo que eso es muy positivo. Sin embargo, ¿qué le falta desde mi perspectiva a la radio actual? Bueno, lo que le hace falta es la profesionalización, el buscar que la calidad de radio que le damos a las audiencias sea la óptima, incluyendo la radio comercial y la radio cultural, por supuesto, porque creo que para mí fue un error, y ya lo hemos venido platicando a lo largo de los programas con compañeros de diferentes países, que justamente un error ha sido el quitar la oportunidad de presentar un examen de oposición, de que te califiquen, de que tengas que hacer cursos. Ya lo escuchábamos incluso en algunas entrevistas pasadas, de que en Argentina, por ejemplo, hay un instituto de la radiodifusión que es el encargado de calificar a las personas que quieren o aspiran a ser locutores. Eso habla de que están exigiendo calidad para otorgarle a las audiencias. Y en el caso de México, desde que hace años se quitó este examen, esta prueba de cabina y todo eso, pues se le quitó la calidad, ciertamente, porque no es solo ahora tener una voz, sino cómo acercarte con la ciudadanía, cómo acercarte con el radioescucha e interactuar de manera responsable para recuperar esa calidad que siempre ha habido, porque no dudo que hay compañeros que se comprometen con su actividad, pero hay otros que no. Entonces yo creo que sí hace falta esa calidad, exigir más calidad en quienes están en los medios de comunicación. Hay una situación muy importante, interesante, y que pues ayer platicaba con un chico egresado de una universidad y anteriormente en otras oportunidades que he tenido de interactuar con jóvenes que están incluso estudiando la carrera o que han estudiado la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y concretamente el chico con el que platicaba ayer, le digo, oye, ¿tú qué estación escuchas o cómo sientes la situación de las radios? Dice, es que yo no escucho radio. Y esto ya me lo habían dicho en otras ocasiones otros chicos en alguna universidad, platicando con ellos, o mejor dicho, impartiéndoles alguna clase, y me dice, es que no escuchamos radio, y si escuchamos radio a nivel internacional y escogemos el tipo de radio que queremos escuchar. ¿Esto qué significaría en un momento dado, comparado con una situación que se está dando? Debido a la pandemia, hay registros de que la gente volvió a escuchar más radio y subió el índice de gente que ha recurrido a la radio en busca de información y en busca también de alguna u otra manera distracción. Bueno, en relación con esto, sí me parece que la radio está más vigente que nunca.
tanto la radio convencional como la radio online, que al menos es en la que yo ocupo espacios en este momento. ¿Y qué te puedo decir? ¿Por qué? Porque los jóvenes son más exigentes, aunque no lo pareciera. Me parece que los jóvenes son todavía más exigentes, ¿no? Muchos de ellos están estudiando alguna carrera en comunicación o en el área que sea y buscan algo que les distraiga, que les atrape, que les conecte justamente, a lo mejor con el momento de lectura que están haciendo, con las actividades de la casa, qué sé yo. Entonces, al volverse más exigentes, ya no se conforman con lo poco que se les pueda dar, sino se nota, yo creo, de un locutor a otro, justamente el modo de hacer radio, qué le va a ofrecer a la audiencia, cómo la va a conquistar, qué es lo que va a hacer de diferente que logre atrapar al auditorio. De lo contrario, si le ofreces lo mismo que todos, pues yo creo que entonces sí que flojera, ¿no? Entonces, creo que una de las obligaciones de los locutores en este momento es justamente eso, ofrecerles algo distinto, algo que atrape la atención del auditorio y que haga la diferencia con los demás. Creo que en los conceptos que, por ejemplo, hemos manejado a través de Eni Caragón Producciones, hemos procurado justamente hacer eso, agregarle valor a cada cosa que hacemos. No puedo negar que de pronto los conceptos que nosotros hemos venido manejando desde Objetivo Oaxaca, desde Rocío Aragón Noticias y Rocío Aragón Oficial, de pronto han sido copiados. Y qué bueno, pero ciertamente como lo creamos nosotros como un concepto, creo que nosotros somos los que sabemos por qué fue creado, para quién fue creado, cuáles son los fines que nosotros perseguimos. O sea, no solamente es el nombre de un programa cuando atrapa a la gente, no es el nombre, sino es el contenido, el qué hay detrás de esa idea para que en realidad funcione. De lo contrario, pues simplemente no se logra atrapar a la gente como se esperaría, ¿no? No, y además esta situación, ¿no? Lo que te comentaba, realmente debido a la pandemia, pues la gente está ávida de información, de conocer qué de la enfermedad, qué del virus y de las medidas también que de alguna otra manera debemos de asumir y debemos de recomendar incluso como medios de comunicación, pero además como medio de distracción, ¿no? Como una fuga, porque pues cuánto tiempo ha durado la gente, por ejemplo, las que se han tomado en serio este caso, esta situación de permanecer pues en casa, de no salir, pues en embargo durante la famosa cuarentena que se prolongó por meses, pues no había otra cosa más que recurrir incluso a la radio. Exacto, es de recurrir a la radio, a cualquier medio de entretenimiento. Incluso hay personas que durante esta pandemia también han dicho, no, es que a mí no me gustan las noticias porque de pronto me deprime escuchar que ya salió una nueva variante, que ya se está muriendo la gente en no sé dónde. Sin embargo, desde mi punto de vista, y bueno, será porque manejo las noticias, que pues yo creo que hay que estar informados, ¿no? Me acuerdo que en algún viaje que hice al extranjero, justamente les decía yo a nuestros connacionales, creo que hace falta eso, que nosotros o ustedes en este caso, que están como migrantes en otro país, se enteren de qué es lo que está pasando, porque no hay peor cosa que de repente los tomen por sorpresa y no se pueda lograr hacer nada, ¿no? Entonces creo que la información es poder y en este caso más vale que estemos bien informados y entretenidos también a través de la radio. Performance Radio, Radio La Nueva Generación, SAF y Radio Nuevo Horizonte justamente hacen esa parte, el poder ofrecer cualquier cantidad de programas. Performance Radio, con más de 40 locutores en el mundo, le da la posibilidad de que cada programa tiene el sello especial de cada locutor y eso es la magia de la radio. Exactamente, por cierto, pues recordamos que este espacio de la charla entre amigos se lleva por Performance Radio, Radio La Nueva Generación, SAP, Radio Nueva Horizonte y obviamente Radio Rocío Aragón Noticias. Y pues qué interesante, la verdad, el ir profundizando en los diferentes temas que pues se pueden tratar a través de la radio, las nuevas propuestas que deben de existir incluso para hacer radio actual, radio más responsable y ciertamente comunicadores más conscientes, ¿no? Del fenómeno social.
pero también de la responsabilidad que tenemos como medio de comunicación. Pero antes de que volvamos a tomar este asunto, este tema, pues vamos a ver si adentrándonos en lo que es tu persona, tu trayectoria. Vamos, pues, conociéndote más, ¿verdad? Ya no solamente como comunicadora, sino también de tu esencia, ¿no? Como mujer, y a partir de cuándo y en qué momento empiezas a descubrir tu interés por la radio, tu gusto por la radio, y no sé si tu pasión también por la misma. Es mi pasión, desde siempre ha sido mi pasión, a pesar de que ya lo he dicho varias veces al aire en los diferentes medios en los que he estado. Yo siempre he sido muy tímida, exageradamente, yo creo que a veces hasta antisocial, a pesar de que mi signo pudiera decir lo contrario. Me parece que así ha sido siempre. Sin embargo, desde niña, yo me acuerdo que participaba ya sea en oratoria, ya sea como conductora de programas, ya sea como declamadora también, y esa parte es la que me complementaba, incluso hasta en algún tiempo cuando fui niña, quise ser actriz y finalmente a los 18 años lo logré, y creo que esa parte es muy padre porque finalmente ha sido inherente a mí. Entonces, aparte de que me tocó todavía escuchar a mi papá también era locutor, Hugo Tarcisio Aragón Guzmán, él fue locutor, estuvo aquí en Oaxaca justamente en la XCZB, de la que me acuerdo. Él tenía un programa que se llamaba Voces y Guitarras, creo que ya después se quedó con él el señor Concha, ¿no? Y pues ahí era donde yo lo escuchaba y donde empecé también a admirar esa parte de la radio, aunque en algún momento cuando platiqué con mi abuelo y le dije que me iba yo a dedicar a la radio, él me dijo, mira lo que son las cosas, fuiste a sacar esa vena radiofónica de los Aragón. ¿Por qué? Porque efectivamente mi abuelo, el señor Austreberto Aragón Guzmán, él tuvo la primera radio en onda corta, de estas de radio aficionados, como le dicen, era la XC3J y transmitía en el centro de la ciudad a una cuadra de la iglesia de San Agustín, aquí en la capital del estado de Oaxaca. Y entonces, bueno, él me decía, efectivamente en la familia lo había, no únicamente se lo debes a tu papá, sino también se lo debes a tu abuelo. Y además de que mi tía, Clara Aragón Guzmán, y mi tío Hermenegildo Aragón Guzmán, ellos fueron los primeros locutores de esa radio, ¿no? Entonces, de acuerdo a los antecedentes en Oaxaca, y me lo decía tanto el señor Benito García, me acuerdo que me lo decía, don Manolo, el mismo Justino Martínez Luna, alguna vez me lo dijo, sí, ellos fueron las primeras voces, y tu abuelo efectivamente fue el iniciador de la radio no comercial aquí en el estado de Oaxaca. Entonces, si ya lo traía yo en las venas, únicamente tuve la necesidad de desarrollarlo. Cuando fui niña, ya después cuando fui más jovencita, y cuando finalmente se creó esta oportunidad a través de Radio Éxitos de concursar en la voz femenil de La Campeona. Y con eso, yo me acuerdo que fui la última en llegar, ¿no? Con muy pocas ganas de inscribirme, porque yo no lo había escuchado directamente, aunque ya lo había yo oído, no le había yo puesto atención hasta que una de mis hermanas me dijo eso, oye, fíjate que hay un concurso en Radio Éxitos de la voz femenil de La Campeona, y le digo, fíjate lo que son las cosas, o sea, yo ya lo había escuchado, porque me acuerdo que era yo admiradora de Gerardo García en Calcetines con Agujeros y de Corazón Campeón, y entonces por lo mismo, pues ya lo había yo escuchado varias veces. Sin embargo, no me había atrevido a ir y pues anotarme en esa larga lista, porque había un montón de chavas que querían participar. Y entonces dije yo, bueno, ¿y qué tal si voy? Pero ¿qué tal si no me quedo? En fin, estaba yo en eso. Finalmente se da la oportunidad, me decido, y el último día, incluso ya me había yo encontrado a Gerardo García prácticamente en la puerta de la discoteca de Éxitos, cuando estaba ahí en el edificio Montajes, me acuerdo. Me lo encuentro en la puerta y le digo, oye, es que fíjate que vengo a inscribirme. ¿A qué? Dice, si ya nos vamos, por favor, le digo. Y sí, efectivamente, fui la última, y pues me inscribo y todo, y ya empieza todo el proceso de selección y las pruebas y todo lo demás.
Y pues después de un tiempo, oh sorpresa, quedamos 8 chavas en los años 80 y 1982, más o menos entre 81 y 82. Finalmente quedamos 8 chavas, ya de esas 8 quedamos 4 y las finalistas fuimos tanto Irma Silva Vázquez, Tere Hernández, Cintia Martínez Becerril y una servidora. Y ya de ahí, pues la historia se cuenta sola, finalmente me quedé como la voz femenil de la campeona. Exacto, con gratísimos recuerdos de pues una emisora que fue icónica, que realmente la gente la sigue reconociendo, la sigue recordando, y el haber sido pues la voz pues más destacada, ¿no? Dentro de la emisora y más recordada a la fecha, porque aún los programas que conducías siguen siendo recordados. Y bueno, y ahorita platicaremos un poquito más de ese trayecto, de ese paso por Radio Éxitos, pero antes también nos comentabas esto, ¿no? De lo importante que ya venía en ti la vena radiofónica, del antecedente familiar de pues haber pues hecho un radio hasta cierto punto experimental, ¿no? Y tu familia, y que pues de alguna otra manera pues se va metiendo en la sangre, ¿no? Como decía don Manolo Sciordia, ¿no? Es una droga que se va uno metiendo y que de una u otra manera la va uno necesitando poco a poco, ¿no? Exacto, lo va uno necesitando porque ya cuando conoce el medio, lo disfruta y todo, me parece que no se puede evitar, ¿no? E incluso cuando hubo un tiempo en el que me alejo de Oaxaca y me voy a Cuernavaca, Morelos, hasta donde les envío un saludo a todos mis amigos de la 11ª generación, que aunque no tuve la oportunidad de terminar con ellos, mi grupo de amigos lo sigo manteniendo hasta la fecha y creo que eso es maravilloso porque aunque en ese año que me fui de Oaxaca no hice radio, seguía yo manteniendo el contacto con el público. ¿Por qué razón? Bueno, porque era yo la maestra de ceremonias, montaba algunas obras de teatro, y entonces tampoco dejé de una u de otra manera el estar en contacto con la gente y hablando en público. ¿Qué te motivaba en ese entonces, aparte de ya de toda la historia que nos has comentado? ¿Cuál era tu primera sensación al aire? Bueno, primero te puedo decir que fue catártico. Primero, cuando en el concurso yo no quise decir mi apellido, definitivamente no. Primero, porque tenía miedo a quemarme, no lo puedo negar, porque no estaba segura en un principio, aunque secretamente dije, sí, voy a ganar. O sea, sí tengo la capacidad, no es que suene jactancioso ni mucho menos, sino sí sabía yo que lo que estaba haciendo me gustaba. Entonces, si lo disfrutaba, pues sabía que podía tener hasta cierto punto garantizado el triunfo. Sin embargo, no quería que se supiera que yo estaba ahí. Me presentaba yo como Rocío y ya. Y me decían, bueno, ¿por qué no quieres que se sepa? Pues porque no quiero que vinculen mi apellido y que en un momento dado, pues incluso el señor Lair, don Manolo, que sí conocían a mi papá, pudieran en un momento dado relacionarme con él y que hubiera cierta preferencia, ¿no? Hacia mí. Entonces, yo quería ganarme el espacio por mí y creo que a fin de cuentas lo logré. Le agradezco mucho al señor Pliego, a Roberto Pliego González, que haya confiado en mí, porque la sensación que tuve al momento de estar ya al aire, primero como descansero en la XCKC, fue algo catártico. ¿Por qué digo algo catártico? Porque de esa chava muy tímida, exageradamente tímida, diría yo, al momento de estar al aire me transformaba. Y eso que en un principio pues era yo así como que demasiado pasiva, demasiado sobria en mi forma de conducción, que hasta por eso de pronto pues dudaban si era la mejor opción que yo me quedara o no, porque mi forma de conducción era demasiado formal para mi edad en ese entonces, ¿no? Entonces, contra eso tuve que luchar para ser juvenil. Yo tenía en ese momento 17 años, ya cuando me quedé en la radio, cumplí 18 estando en la radio, y entonces era un reto mayúsculo el poder conectar con la gente a través de mi voz y poder convencerlos a los que iban a ser jueces de ese concurso, que eran todos los locutores de éxitos.
¿Mande? ¿Qué les pusieron? ¿Cuáles fueron las pruebas que tuvieron que pasar para que ganaras todo ese concurso? Bueno, nos pusieron a leer noticias, a presentar canciones, a leer comerciales. Me acuerdo que mi primer comercial, siendo ahora sí practicante, fue el de LTH, de Adalberto Castillo Jr., y con todo el comercial. Saludos para don Adalberto Castillo, que confió en mi voz a través de la señora Lucero, que me dio ese texto. Bueno, en ese entonces creo que esa cartera la tenía el señor Pliego. Y entonces quería una voz femenina. Ya Reyes había grabado, sin embargo, optan por otra voz y se queda la mía, ¿no? Y era... Perdón que te interrumpa, había una voz, ¿no? Femenina que identificaba a esta firma, ¿no? Sí, de hecho creo que era Yolanda Samitis, si mal no me acuerdo. Ella estuvo un tiempo muy corto, creo que ya después se fue a Radio Universidad, creo. Y entonces esa voz estaba ahí, pero ya cuando entró la mía y la escuchó Adalberto Castillo, pues optó por la mía. Ya después se quedó don Manolo, me acuerdo, con ese texto. Y en fin, de esa manera fue que empecé a incursionar ya en esa área. Gozaba yo de la amistad, porque ciertamente fue así, de la amistad de Roque Ríos Ruiz, que él era muy exigente conmigo. Él era el operador de la XRPO y la XCKC. En este momento me llegan así como flashazos. Roque Ríos me exigía, cuando iba yo a grabar o alguna cosa, me exigía y me decía, ¿quieres quedarte? Tienes que hacerlo bien. Si no, mejor ya ni lo intentes, ¿no? Hasta que llegó el momento también, igual que empecé a presentar el examen de oposición. Por cierto, ahorita hago un pequeño paréntesis, porque resulta que de los premios que nos iba a dar éxitos en esa época, en alguna ocasión platicando con Tere, Irma y Cintia, llegamos a la conclusión de que nunca nos dieron nada. Me acuerdo que íbamos a tener que zapatillas de Giselle, un saludo hasta el cielo a mi querida Gisela Vivanco Santiago y Margarita Vivanco, que ellas iban a donar, o donaron, nunca lo supe, zapatillas para las ganadoras y no sé cuántos otros premios. El chiste es que no recibimos nunca ninguno, pero yo creo que la mayor satisfacción que tuvimos en ese entonces fue habernos quedado en la radio, al menos como locutoras dentro del medio, tanto Irma Silva como una servidora, nos quedamos justamente en la radio. Y creo que ese fue el mejor pago que pudimos haber tenido, porque lo que estábamos haciendo lo disfrutamos, lo seguimos disfrutando, y en particular yo lo sigo haciendo en el medio en el que me pongan, como si fuera el primer día. Sí, efectivamente, pues es un proceso interesante, independiente incluso de lo que era el propio examen de locutor, ¿no? Porque de una otra manera, o sea, hiciste primero pasaste lo que era una prueba que era al interior de la empresa a la cual había convocado el concurso, pasaste esto y también obviamente logras sustentar todo el examen y salir satisfactoriamente con el mismo, ¿no? En la misma licencia y el certificado. Así es, que sí me costaron trabajo, no lo puedo negar, sí me costaron, y mucho, sobre todo el escrito, ¿no? Sin embargo, lo pasé hasta la tercera oportunidad del escrito, y a la primera todos los orales. Yo me acuerdo que en el escrito me mandaron a presentarlo a Yucatán, a Mérida, Yucatán. Ahí tuve que estar una semana, completita una semana, porque ahí si pasabas el escrito, tenía un día para presentar cada uno de los exámenes. Uno era la Ley Federal de Radio, idiomas y la prueba de cabina. Entonces, sí me llevé una semana en Mérida, me gustó mucho estar ahí, fue emocionante, porque fue otra forma de hacer las cosas. De esa época no tengo ni una fotografía, porque primero no me gustaban las fotografías en ese entonces. Sin embargo, pues mi certificado de locutor es el 5202, y creo que es muy satisfactorio decirlo, porque cuando ya pasé, bueno, antes de pasarlo, hablé por teléfono a la emisora y me contesta, para no variar, Roque Ríos Ruiz, y me dice, mira, Rocío, así te lo digo tal cual, si no pasas ya ni regreses, así, mejor quédate por allá, porque definitivamente no es posible que tú hayas ganado el concurso de la voz femenil de La Campeona
y que resulta que la que ganó no haya pasado el examen. Por si no te has dado cuenta, dice, hace una semana ya pasó el examen escrito Irma Silva. Le falta el oral, pero ella ya pasó, igual Cintia creo que también lo había pasado. Entonces me dice, la única que falta eres tú y si no pasas, no vuelvas. ¿Qué hice después de haber pasado? De inmediato me comuniqué a Oaxaca y le conté a Roque que afortunadamente ya había yo pasado mi examen. En ese momento también hablé con el señor Pliego y le dije, señor, ¿qué cree? Ya pasé mi examen, ya me entregaron mi constancia y pues me dicen, pues, no, todavía no la voy a felicitar, me acuerdo que me dijo, todavía no la voy a felicitar porque todavía no tiene su licencia de locutor. Hasta el día que usted me la traiga aquí en Oaxaca, y no la constancia, sino la licencia, hasta entonces la voy a felicitar. Y bueno, ya esa primera parte de ser locutora de manera oficial, eso ya me daba mucho gusto y como digo, fue catártico todo, porque encontré en la radio la posibilidad de manera alterna, porque al mismo tiempo que empecé también en la radio, también fortalecí mis inicios dentro de la actuación en un grupo de teatro de la Casa de la Cultura que se llamaba Buscatablas, que encabezaba y que dirigía Adrián Méndez y Ricardo Ramírez Totopo. Entonces, con las dos cosas hacía yo al mismo tiempo. Entonces, estaba cumpliendo mis sueños. Así tal cual, estaba cumpliendo mis sueños y creo que eso es lo mejor porque finalmente estaba yo haciendo lo que me gustaba. Exacto, sí, una disculpa, están localizando, pues realmente, pues hay una historia dentro de todo esto, ¿no? De este inicio, que pues realmente, pues cuando se habla de sustentar un examen, saber que ya lo pasaste, tan riguroso como era, ¿no? Este examen de locutor, pues realmente es una sensación, no sé tú cómo la experimentaste, pero ¿cuál es la sensación que te deja precisamente esta experiencia, el saber y para tu desarrollo personal, ¿no? Para tu desarrollo profesional en relación a saber que pues, tienes un certificado, salvaste ahora sí que muchas pruebas y obstáculos incluso, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? Fue la verdad difícil, primero porque desde entonces puedo decir orgullosamente que me tuve que costear todas mis idas a México. Todas mis idas a México las pagué yo con lo que estaba ganando como locutora suplente de éxitos, porque gracias a que no pasé, por eso pasó delante de mí a ocupar un puesto ya como locutor de cabina, Jesús López Santiago. ¿Por qué? Porque yo no había pasado y el señor Pliego me dijo, no puedes entrar porque pues todavía no puede usted entrar porque todavía no tiene la licencia de locutor y el que sí ya la tenía pues era Jesús López Santiago y por eso él entró primero y yo me quedé como descansera, entonces pues ni hablar, ¿no? Pues con ese recurso que yo entonces me acuerdo me especializaba en la radio porque desde que entraba a veces a las 6, 8 de la mañana, me quedaba yo a veces hasta las 12 del día, 2 de la tarde y nadie me sacaba, ¿no? Al principio no me pagaban, pero ya después cuando les jaló las orejas el señor Pliego, a José Luis Romero, al mismo Gerardo, ¿no? Ya me empezaron a pagar más, porque eso fue un récord. Entonces, sí fue muy emocionante porque eso me dio la oportunidad de conocer otro mundo yo sola, de empezar a descubrir los viajes también yo sola. Siempre me ha gustado viajar, creo que es mi principal pasión y si volvieran a hacer, creo que volvería a hacer lo mismo. Y entonces empecé justamente a trabajar con eso, ¿no? Al miedo que tenía yo de salir sola, al miedo que tenía yo para presentar un examen. De pronto llegábamos a ese lugar para presentar examen hasta 400 personas, pero siempre buscábamos un referente. Yo me acuerdo que cuando fui a presentar el examen por segunda ocasión, llego justamente y resulta que estaban presentando examen Gabriela Goldschmidt, Sergio Corona y Julio Alemán en esa época, ¿no?
Y entonces todos los que estábamos ahí, ¿qué era lo que decíamos? Bueno, si Julio Alemán, Gabriela Goldschmidt y Sergio Corona pasan el examen, es que es tranza. Si no pasan, pues es que sí, sí es de a de veras. Finalmente ellos tampoco pasaron. Creo que Julio Alemán, no, Sergio Corona sí pasó el examen escrito, pero Julio Alemán no. Entonces dijimos, entonces sí es bueno, porque no es por favoritismos que se entregaba en esa época la licencia de locutor, sino era porque en realidad quienes íbamos a presentar el examen teníamos que tener un conocimiento general amplio, con mucha responsabilidad, porque sabíamos que si queríamos estar en la radio nos costaba. Y creo que esa satisfacción que me dio, esa experiencia que tuve al acudir en varias ocasiones a la Ciudad de México y luego también a Mérida, Yucatán, fue realmente maravilloso e inolvidable. Es verdad, fíjate que este filtro así lo comprobaba, ¿no? Lo ratificaba de que sí había pues transparencia, porque de igual manera a mí me tocó, en este caso, fíjate, Julio Alemán y Joaquín Cordero llegaron a hacer incluso comerciales juntos, y el mismo comercial, hicieron y era condición, obviamente, que para hacer publicidad tuvieran que sustentar el examen, ¿no? Exacto, Entonces, tener que sustentar el examen. Y bueno, Joaquín Cordero sí pasa, en aquella ocasión que me toca a mí, pasa de presentar el examen. Entonces pasan Erika Buenfil y Laura Flores, ¿no? Okay. Entonces sí se notaba que no había influyentismo, ¿no? Exacto, sí no lo había... pasa, Sí, exacto, no había influyentismo. El que pasaba, pasaba por méritos propios. Y eso creo que también obligaba a darle mayor calidad a la gente. Quien quería estar en la radio, quien quería grabar un comercial, ya sea en televisión o en radio, tenía que prepararse para presentar su examen, desde un cronista hasta un locutor, ¿no? Y había diferencias entre estos certificados, con el fin de que quien estuviera al frente de un micrófono, pues siempre fuera alguien certificado. Exacto, pues es un proceso importante que tú lo pasaste, que tú lo sorteaste. Disculpen la tos, aquí amigos se nos escuchan a través de de otros estados y países. Esto es champurrado. Es una bebida a base de maíz y lleva canela y lleva chocolate. Entonces se me subió el mismo, ¿no? Entonces, pero pues es importante, ¿no? La gastronomía oaxaqueña, que de alguna otra manera nos enorgullece, pues de alguna otra manera hacer la diferencia, ¿no? Fíjate que ahora que lo dices, me dijera Carlos Garnica, allá de Argentina, cuando platicamos con él, dice, es que yo me he enamorado más de Oaxaca escuchando a Rocío cada vez que dice Oaxaca, desde Oaxaca, México. Y es cierto, creo que los oaxaqueños tenemos esa característica, el sentirnos, yo diría, extremadamente orgullosos de dónde venimos. Oye, fíjate que se me ocurre algo interesante. Vamos a seguir platicando sobre ti, pero vamos a aprovechar un pequeño juego que yo tengo para ver qué tan oaxaqueña es. Oh, ok, a ver. Me respondes rápidamente. Son 5 preguntas y tú me contestas así rápidamente. ¿Queso o quesillo? Queso. ¿Tlayudas o pizza? Tlayudas. ¿Tequila o mezcal? Híjole, ahí sí me la pusiste difícil. Creo que ahí sí voy a, bueno, mezcal. Si es de alguna marca en particular, mejor. Respuesta inmediata, ¿eh? ¿Bonito o chulito? Chulito. Muy bien. ¿Sorprendente o que parió? Que parió. Ese es natural. Bueno, pues ahí va más o menos, ¿eh? Pero eso de que tequila o mezcal, pues sí, como que sí dudaste, ¿no? Ahí sí no puedo negar y debo confesarlo, ahí me gusta más el tequila. Claro que depende el tipo de bebida, pero sí me gusta más el tequila, así que un saludo para mi querida Diana Tapatía, que nos escucha allá en Guadalajara, Jalisco, y también para Guillermo Gómez allá en Zapopan, Jalisco.
Sí, ahí sí me cuesta trabajo, porque para algunas bebidas no lo puedo negar, está el mezcal, pero para otras el tequila. De hecho, son mis bebidas favoritas, yo podría calificarlas como mis bebidas favoritas. No, y es que el oaxaqueño, igual que el mexicano, pues sí, como todos, ¿no? Desde el origen que tienen, pues tenemos que defender lo nuestro, querer lo nuestro, y pues el tequila en este caso, pues es universal, ¿no? Exacto, totalmente, Qué totalmente bonito, qué universal. bonito. Pues después de esto que nos platicas de Radio Éxitos, llegas a otros grupos de radio. Así es, hay historias que me gusta contar, hay otras que mejor las olvido, pero bueno, en este caso hubo la oportunidad a mi regreso de Cuernavaca a Morelos y que gracias al haber estado en Cuernavaca me dio la oportunidad también de conocer otro tipo de música. Ahí tuve la oportunidad de conocer la música grupera, la música de banda, ¿no? Porque ahí la mayoría de compañeros, salvo otro compañero al que le mando saludos hasta Tabasco, Alfredo, él y yo, pues sí, llevábamos la música en inglés porque era la que nos gustaba, ¿no? Pero la mayoría de compañeros en la escuela, pues prefería la música de banda y la música grupera. Con todas mis amigas, que éramos un grupo de 11 amigas allá en Cuernavaca, Morelos, pues la mayoría escuchaba a Temerarios, los Acosta, los Yonix, y todos esos grupos de esa época. Y yo mientras permanecía en la música en inglés. Sin embargo, no puedo negar que gracias a ellas, gracias a haber escuchado esa música, pude al momento de regresar a Oaxaca aspirar a estar en una estación grupera. Claro que antes tuve la oportunidad de ir al sindicato que en ese entonces ya dirigía José Luis Romero Bennett y Roberto Vives, me acuerdo que estaba en la Secretaría del Trabajo, para solicitar mi carta de presentación porque yo sabía que había una plaza en Radio Hit y pues tuve que ir para presentarme con el señor Alcázar, que en ese momento era gerente de Radio Hit, y pues fui para allá, sabía yo que había una plaza, él me dijo que no, muchas gracias, porque ya había ocupado el lugar, y que si a mí me interesaba, pues simple y sencillamente me iba a dar la oportunidad de ser suplente del suplente, y si había, si no, pues ni modo. Entonces le dije que muchas gracias, que yo ya no estaba con la paciencia como para tener que aguantarme pues mucho tiempo, primero sin trabajar y también pues tener que hacer cola, ¿no? De una u otra manera. Venía yo después de 10 años de estar en Radio Éxitos, también de haber estado en la escuela de la CTM, ¿no? Entonces dije, no, mi paciencia no va a dar para eso, muchas gracias, adiós, bye. Y ya finalmente estaba la posibilidad de ingresar también a La Grande de Oaxaca, que era una emisora de reciente creación. Y entonces hablo con José Luis Romero, lo convenzo para que el señor Vives me diera otra carta de presentación y me dice, es que no están solicitando mujeres para La Grande de Oaxaca. Y le digo, no me importa, yo voy. Si me dice que no, pues ya, desisto y punto, pero yo quiero ir. Total que me dieron la carta de presentación, me voy con el señor Manuel, que en paz descanse. Él me dice, mira, es que no estamos solicitando mujeres, yo ya sabía que iba a estar en las filas de Grupo ASIR, tanto don Manuel Humberto Ciordia como Jesús Bamán Jiménez, y me dice, las dos únicas o la única plaza sindical que yo di como locutor, pues es la de Jesús Bamán. No hay otra oportunidad y don Manolo pues va a entrar de confianza, entonces no hay más. Y le digo, mire señor, por favor, que no sé qué, y total que hablé mucho con él y lo quise convencer y me dijo, mira, primero ya no quiero que esté alguien que ya ha estado enviciado en otras emisoras, ¿no? Que ya tenga, pues a lo mejor algunos vicios como llegar tarde, como meterse en problemas laborales, cosas de esas, yo no quiero eso, entonces le digo, mire, deme la oportunidad, si no le convenzo, pues me dice gracias y adiós. Me dice, bueno, la única opción que tienes es, si quieres ingresar como operadora, el puesto es tuyo. ¿Seguro? Sí, el puesto es tuyo si quieres como operadora. Pues órale, le entro. Ahí sí, porque lo consideré primero un grupo radiofónico importante y además porque estaba empezando la emisora y tenía yo la oportunidad
de desarrollarme en eso. Sin embargo, había otro obstáculo. Me dice el señor Manuel, a ver, ¿qué sabes de música grupera? Ah, dije yo, pues de aquí soy. Y ya empecé a ver, dice, mínimo, dame 10 nombres de grupos musicales de la onda grupera. Ah, ¿cómo no? Tal, 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 y es esta canción, y no sé qué, y el disco de no sé cuándo, y empecé a hablar. Oye, dice, ¿pero qué no vienes de una emisora que manejaba música en inglés? Así, señor, pero en este año me instruí en música grupera. ¿Por qué? Porque ya me las sabía yo todas. Y si había una fiesta, un baile, lo que fuera en la escuela, o la música que mis compañeras y amigas escuchaban, pues era obvio que me las iba yo a aprender, ¿no? Entonces, esa posibilidad fue para que yo me quedara en la Grande de Oaxaca. Y finalmente no me quedé como operadora. El señor Manuel, gracias al señor Manuel, abrió una plaza como locutora o como locutor también de confianza dentro de la Grande de Oaxaca. Y me dio la oportunidad igualmente de que empezara yo a co-conducir noticieros con don Manuel Humberto Ciordia, toda una institución en radio. Y con don Manolo hicimos una mancuerna maravillosa, logramos estar en primer lugar también de esta emisora y fue algo extremadamente satisfactorio porque aprendí de don Manolo, un hombre que a pesar de su edad, pues él siempre incentivó a los jóvenes para que pudiéramos desarrollar otras capacidades. Y desde entonces, estoy hablando desde 1992, desde entonces fue que empecé a incursionar ya en el área de noticieros de manera formal. Ya había yo hecho algunas cosas para la RPO con don Manolo también al frente, y ya luego ahí en Grupo ASIR, ahí estuve como co-conductora con don Manuel Humberto Ciordia en Antena 89.7 y también como jefa de información ya después cuando nació a través de la XEU, que pasó a formar parte del Grupo ASIR. Ahí sacamos un noticiero que se llamaba Transparencias, que conducíamos Irma Silva y yo. Y entonces, pues me convertí en jefa de información de los dos noticieros. Y eso me dio la oportunidad más grande que yo creo, así lo califico, que yo he tenido en mi carrera, aparte desde luego de estar en Radio Éxitos y luego en Grupo ASIR, me dejó grandes satisfacciones. Hace algunos días que platicábamos con Jesús Guamán Jiménez, me decía, es que te acuerdas cuando hacías esas producciones para Sistema Satélite Oír, cuando venía Pepe Cárdenas, Flor Berenguer y todo. Por supuesto que sí, me acuerdo cómo las vestíamos, cómo hacíamos reportajes radiofónicos, y repito, me dejó grandes, grandes, grandes satisfacciones de aprendizaje, de exigirme cada vez más. Aprendí ahí, igual cuando dejé Grupo ASIR, a ser más tolerante, a no dejarme llevar por mis emociones, porque en todo he sido así como muy intensa. Y entonces, efectivamente, ahí mi intensidad me obligó a tomar la decisión equivocada de dejar Grupo ASIR. El señor Manuel me dijo, tienes que ser tolerante, paciente. No, señor, ya me voy, renuncio y todo. Sí volvimos a ser amigos porque tuvimos allí algunos roces, pero pues decidí dejar Grupo ASIR y tomar nuevos rumbos. ¿Qué habrá, postre? Pues es lo que te ha definido, yo creo, como también, pues, una mujer que en su tiempo, pues, no se dejaba, lo que ahora ya, pues, tiende a ser, pues, la mujer empoderada, ¿no? Exacto. Que en ese entonces, pues, era difícil ver o que alguien incluso permitiera que la mujer asumiera su rol y también el respeto mismo, ¿no? Entonces, creo que te adelantaste a tu tiempo y pues a veces no era porque fuera un capricho, sino porque realmente no te parecía a lo mejor el trato o no se te daba el lugar que te habías ganado, ¿no? Quizás. Exacto, fíjate que creo que eso es cierto. Si hubiera pasado en estas épocas, posiblemente no lo hubiera manejado igual, a lo mejor hubiera tomado las mismas decisiones, pero no lo hubiera manejado igual. Sin embargo, no me gustaba dejarme, creo que mi espíritu no era ese. A lo mejor he atravesado por muchas cosas en las que efectivamente mi espíritu se doblegaba, sentía que no podía, pero la misma experiencia de vida creo que me ha dado la oportunidad de ser más tolerante. Si hay algo que no me gusta, lo digo. Si me dicen o aceptan esa recomendación, qué padre. Y si no la aceptan,
pues adiós, que te vaya bien y tan amigos como siempre, ¿no? Porque creo que nosotros debemos exigir, sobre todo en cuanto a la calidad, y estamos hablando en la radio, a la responsabilidad que tenemos, mucho respeto, porque de lo contrario, si no exigimos este respeto, que es el mismo que damos de ida y vuelta, pues no sería positivo. Fíjate qué interesante, no me gusta cuando platico en un momento de una entrevista ponerme a mí como ejemplo, pero el incidir en este caso, pues dos actividades, profesiones que tienen que tomarse como tal, que es la locución y ya está inmersa en el periodismo, hacerlas coincidir, pero es tan diferente una actividad como la otra y la apreciación es tan diferente, pero tú también te vas adentrando ya en que medio que es la información y que pues te va proyectando también a otros estadios y a otros escenarios. Exactamente, creo que la oportunidad que la vida también me dio de incursionar en el área periodística me obligó también a que me capacitara cuando hubo la oportunidad de llevar a cabo el ser técnico profesional en periodismo que nos dio aquí en Oaxaca la Escuela Carlos Septién, me obligó justamente a capacitarme en lo que ya estaba yo haciendo. La mayoría de periodistas en Oaxaca, y digo la mayoría, siguen siendo o seguimos siendo de alguna manera empíricos. Sin embargo, cuando ya buscamos la profesionalización, es un adicional. Y ahí sí debo reconocerlo que nuestros hermanos de Centroamérica y Suramérica, ahí sí están más adelantados que México, porque en alguna ocasión que tuve la oportunidad de acudir a diferentes pues, seminarios internacionales por la Federación Internacional de Periodistas, una en El Salvador y otra en Nicaragua, si mal no recuerdo, ahí efectivamente nos ven a los mexicanos, a los periodistas mexicanos como los hermanos mayores. Sin embargo, en Centroamérica y Suramérica, muchos periodistas, debo decirle, están mucho más avanzados que nosotros en cuanto a que ellos se han formado colegios de periodistas, por lo tanto han procurado la profesionalización de quienes ejercen el periodismo en los diferentes medios de comunicación. No, obviamente no tienes que verte en la situación de qué prefieres, ¿no? El periodismo o la locución, ¿no? No, creo que no. Creo que complemento las dos cosas muy bien. No podría vivir sin las noticias, no lo puedo negar. Y agradezco, por supuesto, a Performance Radio que me ha dado la oportunidad de desarrollar esta área con un noticiero de 8 a 10 de la mañana que se llama Objetivo Internacional Noticias a través de Performance Radio, porque eso ha sido mi complemento. Y además, ahora que me está dando la oportunidad de desarrollar charla entre amigos, también a través de Performance Radio, de Radio La Nueva Generación SAT y Radio Nuevo Horizonte, pues hago las dos cosas que me apasionan. El hacer locución, no necesariamente con periodismo, y hacer periodismo radiofónico, por supuesto, porque eso no lo dejo. ¿Cómo te vas construyendo tú? O sea, ante estos retos, ¿cómo te vas construyendo? Porque una cosa te lleva a otra y este afán a lo mejor de reivindicarte tú, pero al mismo tiempo con un cierto ideario, una cierta inquietud, también te proyecta en el ambiente político. Sí, ciertamente, ciertamente, aunque de repente se siente uno decepcionado por sus dirigentes, tremendamente decepcionado, y aquí sí lo puedo decir con todas sus letras, porque ha habido otras expresiones políticas, no la que me dio origen para estar dentro de un partido político, otras expresiones políticas que me han dado la oportunidad de desarrollarme también en esa área, ¿no? Y de incluso haber sido candidata a la Diputación Federal en el 2003, si mal no recuerdo, por el distrito de Cimatlán, y me dio la oportunidad en Movimiento Ciudadano, lo que es ahora Movimiento Ciudadano. Y pues el estar participando en esa área y también de la gestión social, porque va a la par, creo que me ha dado muchísimas satisfacciones porque gracias a eso he conocido a cualquier cantidad de personas, a muchísima, muchísima, muchísima gente, porque pues te puedo decir que en todo el estado tengo amigos y afortunadamente eso me ha edificado también mucho como persona, ¿no? Porque es esta parte, esta actividad
social, ¿por qué no decirlo política en un momento dado? También la ha absorbido una de mis hijas, Daniela, ¿no? Que ha estado muy de cerca cuando yo he estado participando en estos procesos, y me da mucha satisfacción porque ella se ha convertido en mi Pepe Grillo, cuando sí, cuando no, y entonces creo que eso también me ha catapultado en esta área, como bien lo decía también hace algunos días el señor Justino. A lo mejor porque no he querido quizá buscar un espacio de manera formal en el tema político, pero pues en este momento de mi vida y con la pandemia y todo eso, pues así como que lo reconsidero y sí, de pronto sí, los partidos políticos, no lo puedo negar, sí son decepcionantes, no las personas, porque la gente es una cosa y en este caso no todos los que están en determinado partido político decepcionan, pero a veces sí sus dirigentes. Exacto, y además, o sea, este es un tema que nos podría llevar obviamente otro programa y muchos más para hablar sobre el tema, pero yo en este caso lo veo desde tu perfil como mujer, que realmente también para tener la convicción de asumir una responsabilidad política y además en la zona donde te toca, conociendo la orografía y la situación política de Oaxaca, no era una zona nada fácil, ¿eh? No era fácil, al contrario, eso me dio la oportunidad de hacer grandes amigos que hasta la fecha sigo manteniendo, en particular allá en Sola de Vega. Me acuerdo que Memo Zabaleta, tuve la oportunidad también de conocerlo, a mi querido amigo Santiago Díaz Naranjo, que hasta la fecha seguimos manteniendo un buen contacto. No he sabido nada del que fue mi coordinador de campaña en ese entonces, el maestro Isidro, que era originario de la Mixteca, pero que vivía en Sola de Vega. Y sin embargo, pues repito, y hay uno que otro que también me ha decepcionado de esa zona, pero me di la oportunidad también de conocer todo ese territorio que en esa época estaba en conflicto, y en un conflicto bélico real, porque había en el 2003 un conflicto entre Sensontepec, Santa Cruz Sensontepec y Santiago Amoltepec, un conflicto armado, me acuerdo. Había otro conflicto más entre Santo Domingo Teojomulco y San Lorenzo Texmelucan, que la gente de Teojomulco no podía pasar por los caminos de Texmelucan ni viceversa, y que alguna vez un amigo mío, pues a bordo de la camioneta en la que yo iba, pues se atrevió a pasar por ahí, iba prácticamente escondido, no digo quién es porque lo quemo, pero sí, a él también le tocó esa parte, y me di la oportunidad de conocer todo ese territorio. Años después regresé a ese sitio, a lo mejor encargándome también de programas sociales que el mismo equipo de Objetivo Oaxaca tiene, y nos fuimos a llevar pollos hasta, ¿cómo se llama? San Lorenzo del Río, no me acuerdo, pero es una comunidad que está en la Sierra Sur, y fuimos hasta allá, y dijimos, no inventes, hasta aquí me vine a meter. Sí es cierto, desde Santa María La Chicío, todos esos lugares, Santa María Sola, que ya era lo más cercano, hasta pues todos esos sitios que me traen muy buenos recuerdos y que por cierto son realmente maravillosos. Y si tuviera la oportunidad de ir por allá, volvería a ir porque, repito, hice muy buenos amigos. Oye, ahora, pues el tema, saliendo un poco de tu biografía, pero una cuestión de la violencia por perspectiva política en razón de género, pues, ¿cuál es tu apreciación al respecto de esta situación en el Estado? Fíjate que lamentablemente creo que ahí muchas mujeres han permitido, por conveniencia, sufrir de esta violencia. Por conveniencia, porque muchas han estado sujetas a lo que dicen los varones. Si el varón dice, tú vas, perfecto. Si el varón dice, no vas, se quedan calladas y se esperan hasta que les toque si les toca, ¿no? Entonces, muchas veces ha sido por conveniencia. No dudo que en este momento la violencia política en contra de las mujeres, por supuesto que se sigue dando, y afortunadamente las mujeres ya están diciendo basta. Las mujeres tenemos que aprender a hacer política digna, a hacer alianzas también dentro de la política para poder destacar, y no necesitamos asirnos de la mano de un varón para poder llegar a un puesto de elección, porque hay muchas, repito, que por conveniencia lo han estado permitiendo, y hasta la fecha, no dan un pie adelante si no le preguntan antes a su gurú para que les diga, sí, adelante, puedes hacerlo, o no, mejor ni la muevas, porque no te toca a ti, le va a tocar a otra.
o lo que es peor, a otro. Y cuando las mujeres llegan a puestos de decisión, dentro de la política también, no le echan la mano a otras mujeres. Se les olvida que hay que hacer alianzas y se convierten a veces en las más acérrimas enemigas de otras mujeres. Sé que a lo mejor esto que estoy diciendo igual iba a levantar ámpula y van a decir, ay, ¿cómo es posible que esté diciendo eso, Rocío? Es la verdad, es la verdad. Y en cambio, en el caso de los varones, pues con todo respeto, los varones sí hacen alianzas e incluso hasta cadenas de complicidades con tal de apoyarse unos a otros. Y sí lo hacen. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que aprender a hacer las mujeres, a hacer alianzas de responsables y a que la que esté arriba jale a la que esté abajo. Ay, no, es que me cae gorda. No es que a lo mejor, ¿qué tal si ella al ratito se coloca mejor que yo? No, entonces mejor que no pase. Creo que mientras sigamos pensando de esa manera, no vamos a poder hacer nada. Y vamos a seguirnos quejando de la violencia política en contra de las mujeres porque no nos ponemos a tomarnos de la mano para salir adelante. Así que hasta ahí lo dejo. Sí, hasta ahí, porque la verdad que son temas bastante interesantes y que requieren, pues obviamente, pues el tiempo suficiente para tratarlos, pero es importante también conocer tu opinión al respecto de eso, pues te vamos conociendo, te vamos sabiendo por qué en determinados momentos te surgen las inquietudes, ¿no? Las inquietudes como comunicadora, como mujer, como ser humano, ¿verdad? De incluso pues hacer justicia o llevar una labor social, ¿no? Que también en los medios se presta para cuando se tiene la intención de ayudar, ayudar, ¿no? Y según lo que tenemos de la experiencia y quienes te hemos de alguna u otra manera conocido en tu carrera, pues también lleva buena parte de tu conciencia social, ¿no? Que no se desvincula uno como comunicador consciente, siempre y cuando quieras apoyar a la sociedad, ¿no? Sí, y fíjate que ahora que comentas esto, me acuerdo que cuando estuve en Radio Hit, y ahí, que es una emisora que está justamente en el centro de la ciudad, más del lado del mercado de abasto, ahí normalmente llegaba mucha gente a pedir cosas, ¿no? Que ya sea las medicinas, que ya sea esto, lo otro, ayuda social mayormente. Y cuando llegaban a pedir algo, me acuerdo que la señora Abad, un saludo también para ella, la señora Abad, si era cuestión social, decía, a ver, llamen a Rocío, ¿no? Porque ya sabía que yo, por la razón que fuera, pues empezaba a apoyar a la gente. Normalmente cuando he molestado a un funcionario público, normalmente, si le hablo, es porque le voy a pedir algo para otra persona. Casi Sí. nunca, no, yo diría que sí, nunca le he pedido directamente para mí. He privilegiado pedir siempre para otras personas. Y de repente sí, no lo puedo negar que me dicen, oye, es que desperdiciaste la oportunidad de oro de pedirle para ti. Sí, pero no era mi prioridad, yo preferí pedirle para otros. Y eso también creo que de una u otra manera, pues me da esa satisfacción, ¿no? Exacto. Fíjate qué difícil es llevar una charla contigo enfocada solamente a la magia de la radio, ¿no? Porque de una otra manera tiene uno que abordar otros aspectos también de tu vida, por lo mismo, para que la gente sepa que no solamente es, pues con todo el respeto y con todo el mérito que tiene el locutor, pero obviamente un locutor se fortalece en relación a la preparación y la capacitación que va adquiriendo de modo propio, ¿no? Claro, sí, sí, eso también tiene que ser. En México hasta hace no mucho, pues se abrió la posibilidad de que hubiera una capacitación formal. La mayoría es a través de ciencias de la comunicación o ciencias y técnicas de la comunicación, porque antes no había esa capacitación. De hecho, en radio hay muchas personas que se dedican a la abogacía, que son arquitectos, que son ingenieros, que son de otra actividad menos de radio o menos de comunicación. Hasta hace no mucho se abrió esa oportunidad, siendo que, repito, otros países en Latinoamérica sí tienen institutos de capacitación específicamente para locutores. Y eso habla muy bien porque están preocupados por el tema de la comunicación. Y repito, y en el caso del área social, me ha dado extremadamente muchísimas satisfacciones porque he tenido la oportunidad a lo largo de todo este trayecto de conocer a mucha gente
que repito, yo creo que sus bendiciones y sus agradecimientos son los que más, más agradezco, porque esos me fortalecen en tiempos de oscuridad, ¿no? Háblanos de algún evento, algo que te haya dejado alguna impresión, alguna experiencia. Me refiero que uno tiene como conductor o locutor oportunidades de alternar con políticos, con artistas, eventos, conducir incluso eventos políticos. ¿Alguno de estos que quieras destacar? Fíjate que, bueno, un buen rato, me acuerdo cuando empezaba yo en la radio, pues tuve la oportunidad de ser maestro de ceremonias oficial durante el sexenio de el exgobernador Eladio Ramírez López. Todavía un cachito con Diodoro Carrasco Altamirano, pero también estar como maestra de ceremonias oficial en diversos gobiernos municipales con el ingeniero Lino Celaya Luría, que grabábamos José Luis Romero y yo un programa del INEA, me acuerdo en esa época, y también del ayuntamiento, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí conducíamos ese tipo de programas y me dio mucha satisfacción. Y ya después, en el 2003, que era yo igual, bueno, desde el 2002, era yo maestra de ceremonias oficial del ayuntamiento capitalino, y también empezamos con la creación de un programa del municipio en esa época, que ya después cambió de nombre, se llamaba Acción Municipal, creo, no me acuerdo bien ya de los nombres, pero que ahí tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, a muchos políticos que algunos están todavía vigentes, otros no, pero a lo largo de toda esta trayectoria desde noticieros, porque alguna vez con don Manolo Ciordia, me acuerdo, cubría yo la fuente de gobierno, y entonces iba yo constantemente a Palacio, entonces por eso conocía yo a muchos funcionarios, y actualmente todavía creo que ese es uno de mis más grandes retos, a pesar de no estar en la radio comercial, ¿no? Ni en la radio física, vamos, sino en la radio digital ahora y a través de medios digitales, pues creo que he permanecido, y eso ya es un gran reto. Oye, ¿tú eres crítica por convicción o crítica por asumir pues esta sensación de que tenemos en un momento dado de que alguien en un noticiero tiene que ejercer su opinión necesariamente, pero no es lo mismo cuando lo haces como una condición del medio como cuando ya lo traes por per se, ¿no? Yo creo que he sido crítica siempre, y yo no critico porque me caiga gordo, porque quiero sacarle algo, sino porque me nace de mi ronco pecho, ¿no? Y yo me pongo en los zapatos de quien me escucha o de quien me ve, y al hacerlo, efectivamente es cuando la opinión sale. Y claro que lo que puedo aplaudir, lo aplaudo, lo que no, también lo critico, y creo que esa parte ha sido como que el común denominador, ¿no? Y llegado el momento, por eso fue que a lo mejor tomé algunas decisiones, porque dije, no, yo no voy a comprar pleitos que no sean míos. Los que yo asuma, perfecto. Los que no son míos, me lavo las manos, adiós, bye, porque no me interesa. Entonces, creo que esa parte, por eso me agrada ahora ser mi propio jefe. Otro break. Hemos resumido, no en ese orden, pero locutora, periodista, incursión en la política, actriz en teatro. ¿En qué momento, mamá? Pues yo creo que la vida te da los momentos específicos. Casi de mi vida familiar no hablo, es más, creo que a mis hijos nunca los llevé, creo, a cabina, y las veces que los llevé eran como soldaditos, porque no me gustaba que estuvieran ahí. A lo mejor porque sabía yo del ambiente, ¿no? Que a lo mejor no es propicio para los niños, porque esa es la realidad, no porque no se vayan a espantar las que están escuchando, pero sí, creo que no es un ambiente para niños mayormente, ¿no? Sino es más bien un mundo de adultos. El momento de ser mamá, pues yo creo que Dios me lo mandó, tenía que llegar en el momento oportuno, ¿no? Creo que fue un aprendizaje, porque no estaba yo preparada emocionalmente para ser mamá. Sin embargo, aprendí en el camino. Creo que me hubiera gustado más
con mis 3 hijos pasar más tiempo. Creo que me hubiera gustado disfrutarlos más, a lo mejor por eso es que estoy tan apegada en este momento a mi nieta, la primera nieta, porque hasta ahora estoy teniendo la oportunidad de descubrir muchas cosas que cuando mis hijos fueron chiquitos no tuve la oportunidad, ¿no? Ni de disfrutar su primera palabra, ni su primera comida, ni nada, porque en cuanto nació la primera la tuve que llevar al mes y medio prácticamente a la guardería, y ya de ahí sus maestras se encargaron de ella, ¿no? Igual con los otros 2. Entonces, yo creo que la oportunidad de ser mamá ha sido un gran aprendizaje. Creo que no, creo que me califico como una buena mamá, pero no como me hubiera gustado, ¿no? Darles más tiempo a mis hijos, a mi familia, para poderla sacar adelante como yo hubiera deseado. Pero el trabajo a veces, en el caso de las mujeres, y no es justificación, pero a veces nos absorbe. Eso es definitivo. En la actualidad lo estamos viviendo, ¿no? En la actualidad realmente pues la mujer trabaja y tiene que desempeñar el trabajo y el compromiso que representa, obviamente, pues el sostenimiento de un hogar, pues de alguna otra manera, pues los mismos hijos se van dando cuenta, ¿no? Que las circunstancias o las situaciones pues tienen que ser el mismo desarrollo personal. Entonces, pues es importante, es interesante, pero había que de alguna otra manera bordear ese tema porque a fin de cuentas, como ser humano, tienes ese desempeño que también lo has sobrellevado de una u otra manera. Y los pendientes ahí quedan, ¿no? Siempre habrá pendientes como padres de familia con nuestros hijos, ¿no? Efectivamente, creo que los pendientes son muchos, y que si hubiera tenido esa oportunidad, creo que la hubiera aprovechado al mil. Yo espero ser una buena abuela, que mi nieta me lo reconozca. Espero no ser una abuela consentidora, creo que no, creo que estoy aprendiendo a equilibrar las dos cosas, tanto el apapacho, el consentimiento, pero también el educar. No me corresponde porque no soy la mamá, pero sin embargo, ayudar a mi hija, a la de en medio, para que ella también lo sea y que valore cada momento, cada instante con su hija. Bien, fíjate que es interesante este balance que estamos haciendo, que estamos observando a Rocío Aragón, la comunicadora, nuevamente la pues, periodista, la actriz. Oye, de veras, que hasta ¿cuándo volvemos a saber algo de ti en esa materia? Creo que en algún momento dado llevaste esto de diálogos de la vagina, etcétera, ¿no? Así, los monólogos de la vagina. Los monólogos de la Igual. vagina lo presentamos de hace algunos años, no me acuerdo cuántos. Gracias a la inquietud de la doctora Elsa Martínez Iturribarría, lo presentamos con un grupo de mujeres en la política, ¿no? Ya después lo repusimos con un grupo de mujeres políticas también, de un partido político, y pues afortunadamente tuvo mucho éxito. Después, en el año 2012, creo, que tuve la oportunidad también ahí de contactar con jovencitos, les daba yo talleres a jóvenes de preparatoria. Ahí me di la oportunidad, y también los padres de familia me dieron la oportunidad de poder presentar los monólogos de la vagina, tanto en Cimatlán de Álvarez como en Sachila, en estos 2 lugares. Yo me acuerdo que cuando dije los monólogos de la vagina, varias chicas me dijeron, sí, profa, yo, ¿no? Dije, qué padre, qué bueno que ellas hayan decidido. Le digo, pero antes, dadas las circunstancias, pues yo prefiero que ustedes lo comenten con sus mamás. Si están de acuerdo, pues adelante, y si no, pues no lo ponemos, porque hay algunas que igual y les iba a dar el ataque de que estuviéramos hablando de eso, ¿no? Entonces, afortunadamente, fíjate que cuando lo hice con chicas de preparatoria, funcionó muy bien. Incluso, como anécdota también, una de estas chicas, en Sachila, me acuerdo, que después de haber dado las lecturas y todo de esto, pues ella decidió irse con su novio, ¿no? Y otra más, que fue lo positivo, que en algún momento cuando nos presentamos, no recuerdo el lugar, nos presentamos fuera de Sachila,
porque en el estreno en Sachila lo hicimos en el Queso, un Día Internacional de la Mujer, con estas chavitas de preparatoria, y presentamos en el pueblo, que también es difícil, los monólogos de la vagina, y fue genial porque lo adaptamos a Oaxaca. Y luego, en otra presentación que tuvimos también con ese mismo grupo de teatro, pues resulta que una de las chicas falló. Y entonces una de las jovencitas me dice, oiga, profa, ¿sabe qué? Mi mamá se sabe el papel. ¿En serio? Le digo, ¿sí se sabe el papel tu mamá? Sí, sí se lo sabe. Porque ella me ha ayudado a leer la obra y a hacer los ensayos y todo, y mi mamá se lo sabe. Le digo, ¿y tú crees que tu mamá estaría dispuesta a hacer el papel? Y dice, pues déjeme decirle que además hasta viene de negro, porque nos presentábamos de negro, ¿no? Y me dice, además mi mamá viene de negro, así que pues yo creo que sí. Dice, dígale usted, pero no diga que yo le dije, ching, entonces ¿cómo le hago? Le digo, ¿no? Total, finalmente hablé con la señora, una mujer también muy joven, y le digo, señora, ¿qué posibilidades habría de que nos echara la mano con ese papel? Pero yo jamás he actuado, pues esta va a ser su primera actuación, le digo, así que usted decide. Total, la señora dijo sí. ¿Cuál me va a tocar? Pues tal, ¿no? Ya le doy el papel, lo ensayamos porque fue media hora antes de que nos presentáramos, y fue todo un éxito. Y lo que destaqué en esa presentación es que una de las mamás de las alumnas había participado como actriz y era su debut, ¿no? Entonces, creo que esas satisfacciones me han dado. Ya después vino El placer de ser mujer, que fue una obra de un monólogo también, que estrené hace ya algunos años también en la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Ahí me dio la oportunidad el licenciado Guillermo García Manzano de pues hacer un performance con los monólogos o más bien con este monólogo del placer de ser mujer, y pues fue algo muy padre. Nos presentamos aquí en Oaxaca en el patio Mitla de la Casa de la Cultura, y también fue muy bueno porque las participantes en esta historia del placer de ser mujer, pues de los monólogos que yo manejé, invité a 5 protagonistas, porque estas mujeres me contaron su historia y yo la hice un monólogo, y efectivamente estas mujeres estuvieron presentes y fue genial. Ya después lo repuse en San Jacinto Amilpas, ¿no? Y ya de ahí no he hecho realmente nada para teatro, pero sí me encantaría volver a hacerlo. Creo que tanto los radioteatros en radio como las puestas en escena las he disfrutado muchísimo. Creo que el ser actriz lo llevo en las venas, y por lo mismo disfruto también mucho esa actividad. Incluso alguien le recordará que, pues, de acuerdo a la temporada, ¿no? Alguna vez hiciste La Pasión de Cristo, alguna vez también hiciste... Y que tú eras, por cierto, Jesucristo. No, es un papel demasiado grande para mí, pero también el cuento de Navidad, ¿no? En donde Exacto. los mismos eran los actores, ¿no? Así es. Un cuento de Navidad, que esa fue una historia que escribí yo, que por cierto por ahí encontré el texto original, ¿no? Y ya después otros más que tanto hicimos en Organización Impulsora de Radio, la RPO y la KC, como también los hice después, los cuentos de terror, en Grupo ASIR. Entonces, esa parte creo que es realmente maravillosa, es disfrutarla mucho, porque la actuación también se disfruta. La radio, repito, es una forma, es un medio también de conectar con esa otra bella arte que es el teatro. Oye, sabría que en un momento dado ir a algo de esto, ¿no? Para hacerlo en algún medio y en alguna situación especial, pues recuperar esa visa artística que tienes. Pero, Rocío Aragón, ¿tú cocinas? Ah, sí, claro, por supuesto que sí. No cocinaba, debo decirlo. No cocinaba absolutamente nada. Pero, A ver, ¿cómo que pues creo que sé hacer muchos platillos. Desde tamales, que me acuerdo que a la que fue mi suegra se los copié. No me enseñó formalmente, pero sí yo veía cómo los hacía y aprendí a hacer los tamales de tortillita de Tlacolula de Matamoros, y los he hecho, e incluso hasta para venderlos.
porque si me preguntan si he vendido tamales, sí, sí he vendido tamales y sí ha sido para vivir, ¿no? He hecho, no sé, desde los higaditos de Tlacolula, también lo sé hacer y me salen muy ricos, desde hacer mole, desde hacer pasteles, los postres también me gusta hacer mucho. Creo que es otra de mis pasiones y concretaría 3. La radio, por supuesto, ahora que es la televisión o medio de comunicación, el teatro y la cocina. Creo que son cosas que me fascinan hacer. Me gusta mucho cocinar, ahora que tengo la oportunidad también para cocinarle a mi nieta. No, hombre, yo soy feliz cuando ella se come lo que le hago. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que para la cocina, como para la radio, como para también el teatro, hay que ponerle amor a lo que haces. Y cuando lo logras, wow, te salen unos platillos espectaculares. Así que la cocina también es otra de mis pasiones. Lo he dejado de hacer un tanto porque ha hecho mucho calor y en la casa, si horneo alguna cosa, sí es como si estuviera yo viviendo en un horno completo, pero sí disfruto mucho, mucho la cocina y me he dado el gusto de hacerlo y creo que tanto propios como extraños cuando lo han probado, lo han disfrutado mucho. Así que sí, también la cocina y repito, y sí he vendido pasteles, he vendido tartas, he vendido tamales y no me avergüenza decirlo porque creo que ha sido una oportunidad también catártica de decir amo la cocina. No, y también de conocerte, ¿no? Que también no te limitas, no te cierras el mundo, ¿no? Ante una circunstancia. Y también tejo, por cierto. También es que también, no sé, muestras algunas de tus obras, porque también tiene que ver mucho, ¿no? El conocerte en ese sentido, No ¿no? estaba yo preparada, pero se lo hice a mi nieta. A ver. ¿Es un gorro? A mi nieta. Sí, es un gorro, se lo Ajá. hice de Monster Inc., porque me gusta mucho Monster Inc., y le hice este gorrito. Entonces, sí, esto también, déjenme les digo, que esto también lo he hecho para vender. O sea, empecé haciéndolo como hobby, pero lo hice después también para vender. Creo que cuando nosotros tenemos la capacidad creativa para hacer cosas, lo que hagamos es bendecido por Dios porque nos da la oportunidad de tener un ingreso adicional que a nadie le cae mal y al contrario, que nos da la posibilidad incluso hasta de desestresarnos. El cocinar, el tejer, el escribir, el actuar, creo que nos complementa pues como seres humanos. Ah, no, y es que en este momento y ante estas circunstancias de la vida tenemos que hacerle de todo y además algo que yo he coincidido incluso con personas ya a un nivel de radio, que es lo que estamos abordando en sí, el pretexto es la radio, me dice una persona de un puesto ejecutivo alto en este momento, dice es que nos tenemos que reinventar. Y una forma de que tenemos como comunicadores es reinventarnos constantemente porque ya el público no se come las cosas tan fácilmente y nosotros como seres humanos también tenemos que ofrecer algo diferente y como comunicadores aún más. Por supuesto que sí, y nos diversificamos a fin de cuentas. Como lo decía en programas pasados mi querida Yulibet de Performance Radio, un saludo para quienes nos están enviando saludos y están comentando y están diciendo cosas, ya se los vamos respondiendo poco a poco. Muchísimas gracias por escucharnos y seguir esta transmisión a través de Charla Entre Amigos desde Lados a la Medianoche, que ahora sí me tocó a mí ni hablar, pero sí hay que diversificarse y sobre todo evitar que el mundo se nos cierre cuando hay alguna situación adversa de enfermedad, de falta de trabajo, de lo que sea. Simplemente no permitas que la puerta se te cierre, porque si lo haces, pues entonces la misma depresión te lleva hasta que te enfermes, hasta la muerte incluso. Exacto, y pues claro, ya lo hacías tú, el saludo para los amigos de Radio, Radio La Nueva Generación SAP, Radio Nuevo Horizonte y obviamente Rocío Aragón Noticias, que pues este esfuerzo es compartido, este esfuerzo realmente se palpa, se capta, se siente y qué bueno, qué maravilloso es
el poder llegar a otras latitudes en este complejo en el que nos encontramos, en este mundo complejo. ¿Tú pensaste que en algún momento como comunicadora tuvieras que pues pasar por una situación? Creo que nadie, ¿no? Obviamente nadie se esperaba una situación como la que nos encontramos ahora en todo el planeta, pero como comunicador se encuentra uno en diferentes retos, circunstancias, más en la cuestión informativa, ¿no? Que desde un accidente, un conflicto político, un lío agrario, una situación social, pero, o una desgracia como es un terremoto, pero una epidemia. O sea, realmente, decía al inicio del programa, la radio empezó a subir sus niveles de audiencia, pero también debe de crecer la conciencia social como comunicadores de enfrentarnos a una pandemia a lo cual no estábamos nosotros capacitados. Así es, no estábamos ni capacitados, ni preparados, ni nada, ¿no? ¿Qué es lo que más me duele de esta pandemia? Tener que decir todos los días la cantidad de muertos que están ocurriendo en el mundo, pero en cierto modo también es un llamado al ser humano a que nos hagamos responsables de nuestros actos. Muchos se quejan de falta de agua y tumban los árboles que tienen enfrente porque les tiran mucha basura, porque les molesta a lo mejor que hasta el popó de pajarito le caiga en sus carros, qué sé yo, o sea, tonterías. Entonces, sí tenemos que recomponer la forma en la que hemos tratado a nuestra tierra, a nuestro hogar, a nuestra casa, porque mientras no lo hagamos, simplemente más epidemias y más conflictos se van a estar dando de este momento. ¿Qué es lo que más me duele? Que no podamos ver la sonrisa de la gente, la sonrisa de los niños, que tengamos en este momento que cubrir nuestro rostro con ese paño en el rostro, y eso evita que nosotros conectemos justamente con las personas. La sonrisa también es una forma de conectar con la gente, y ahora que tenemos la oportunidad, o más bien que no tenemos la oportunidad de mirarnos el rostro completo, es cuando más lo extrañamos, y nos tenemos que imaginar quién está del otro lado de ese cubrebocas, ¿no? Y es difícil, muy difícil, repito, sobre todo para los niños. Yo lo veo ahora con mi nieta, que la hemos acostumbrado desde más pequeña a utilizar el cubrebocas o la careta y todo eso, y ella ya sabe que si salimos así, sea afuera de la casa, ella tiene que salir con su cubrebocas y con su careta, y sabe que si entra al coche, ahí ya es un lugar seguro y ahí puede quitárselo. Y dices, no manches, es una niña pequeñita, y aún así ha tenido que aprender esta nueva forma de vida. Y lo vemos en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo único que más lamento. Yo estoy segura que llegado el momento, esto va a terminar y que ojalá hayamos entendido de la misma experiencia y hayamos aprendido de ella como para evitar seguir dañando a nuestro planeta, pero pues está difícil que el hombre entienda. Sí, lamentablemente eso es algo que no cooperamos, no estamos conscientes, no entendemos y bueno, pues la situación ahí está, los números ahí están, la manera en que debemos de actuar, ya que es decir, del regreso a clases, de todo ese tipo de cosas que de alguna u otra manera pues, se tiene uno que ir adaptando y tiene uno que ir pues respondiendo a las circunstancias de acuerdo a como nosotros también lo vamos entendiendo, ¿no? Y qué importante, ¿no? Pero sí, es también el saber de que estos mensajes van creciendo, ¿no? De nosotros hacia la gente. Hace algún tiempo le platicaba o comentaba con un amigo, ¿no? Dice esto que tú misma estás refiriendo de diario dar las cifras, diario volver a hacer las mismas recomendaciones. Y le decía yo a este compañero en un espacio informativo, a lo mejor la gente se cansa, ¿no? De que estés con la cantaleta y ni ponen atención en las cifras. Y de las recomendaciones, pues también llegan a ser las mismas, pero yo decía, con uno que te haga caso, con eso estás más que cumplida tu labor y tu misión
porque ese uno que te está haciendo caso para seguir las recomendaciones, quizás estés salvando la vida. Exacto, y ya con eso creo que estás cumpliendo esa función social que justamente con la que cumplen los medios de comunicación que creamos. A raíz de que yo no tengo la oportunidad o no se me da la oportunidad de estar en la radio comercial, surge la iniciativa de crear un concepto nuevo. Y esta iniciativa también se la debo a mi hija Daniela, que justamente ella me dice, mamá, también están los medios electrónicos. Y justamente empezamos con un programa con sentido social, justamente, que era En Confianza con Rocío Aragón, un concepto que empezamos a manejar antes de lo demás, En Confianza con Rocío Aragón, y ahí empezamos a tratar diferentes temas. ¿No? Ya después, este concepto de En Confianza con Rocío Aragón se convierte en Rocío Aragón Oficial en YouTube, y luego sale y nace hace ya 4 años, ya es bastante, 4 años, Objetivo Oaxaca, que es justamente información con sentido. Ese es nuestro eslogan. Y es con sentido social, con sentido crítico. Tiene un porqué esa creación, ¿no? Entonces, surge Objetivo Oaxaca. Ahí tenemos también un noticiero, inicialmente de 9 a 10 de la mañana. Luego llega el asunto de la pandemia. Con eso también otra vez nos reconfiguramos y surge el concepto de charla entre amigos. Justamente este concepto de charla entre amigos sale con la intención y la necesidad de ser un medio en el que sea un medio de difusión de lo que está pasando con el COVID-19 inicialmente y de los temas alternos que pueden salir a partir del COVID-19, desde situaciones psicológicas, desde situaciones económicas, desde situación de apoyo emocional para la gente, etcétera. Y empezamos a hacer esta serie de programas. Ya el próximo mes de abril cumplimos 2 años al aire, haciendo un esfuerzo, repito, los viernes y los sábados. Al principio empezamos viernes, sábado y domingo, ya después lo cambiamos a viernes y sábados, y un concepto también que manejamos muy diferente a lo que se venía haciendo. Me da gusto que en este momento ya estén saliendo otros conceptos similares a este, porque eso habla de que marcamos la pauta. Todo lo que vayamos creando, todo lo que hacemos, creo que es algo innovador, es algo que no se habían atrevido muchos, y que a raíz de que empezamos tanto con Objetivo Oaxaca y después con Charla entre Amigos, las cosas se dieron. Y me agrada porque alguien me decía, bueno, es que si no te copian no tendrían de dónde, ¿no? También eso suena jactancioso, sin embargo, me da gusto que así sea, porque a raíz de que empezamos con este tipo de conceptos con un sentido social, es cuando las cosas cambian. Creo que este programa de Charla entre Amigos nació así, y empezamos con el tema de la televisión precisamente por eso, porque no tuvimos oportunidades en radio, y si no había oportunidades en radio, había que generarlas. Y empezamos generándola en Objetivo Oaxaca, ahora a través de En Confianza con Rocío Aragón, eventualmente cuando tenemos entrevistas ahí, y ahora con Charla entre Amigos, que también, repito, me ha dado una enorme satisfacción de hacer, porque tuve que aprender a hablar en televisión. No es tan sencillo. Hace algunos días que también platicaba yo con un compañero locutor muy joven, Ale Alberto, también él me decía, sí, ¿por qué? Porque los locutores de radio gesticulamos mucho, manoteamos demasiado, y tenemos que aprender a ser más prudentes cuando estamos a cuadro, ¿no? Entonces, es otro concepto. Repito, estoy más que fascinada, más que contenta de verdad, porque Dios me dio la oportunidad de estar aquí, que mi hija Daniela haya tenido esta maravillosa idea de atreverme a hacer televisión, aunque me limitaba mucho, pero ahora que tengo la oportunidad de cerrar, vamos, todo este proceso con hacer periodismo por radio y televisión, hacer televisión, y hacer las cosas que me gustan, con eso me doy por bien servida. Es interesante tu manera de ver tu apreciación, el balance que haces también de tu posición como comunicadora. Créeme que en realidad
la radio presciende de gente importante, de gente interesante, de gente valiosa y presciende, pero porque así lo ha marcado un aspecto mezquino, egoísta, del cual tampoco vamos a abundar en este momento porque creo que esa gente valiosa está ahorita ocupando, te comentaba del chico con el que platiqué ayer, joven y profesionista, yo digo chico de una manera apreciativa, ¿no? Con un aprecio lo comento, porque él me decía, te recordarás que platicaba de que él me decía, yo le pregunté, mejor dicho, de si conocía alguna radio, etcétera. Me decía, pues es que yo no escucho radio. Y ya después él me la volteó, dice, oiga, ¿y usted por qué no está en redes, no? Y porque una persona que no está en redes, pues no es nada, ¿no? Y para mí es importante el reconocer que tú estás siendo, a lo mejor ya no pionera, pero sí estás siendo en Oaxaca realmente punta de lanza de lo que representa una mujer que asume su rol, que sabe y está consciente de lo que representa para ti y ahora esto de los medios, de las redes, de la tecnología incluso, y del hacerse llegar de una manera más responsable, más consciente, porque ya no estás improvisando, estás realmente aportando ya de lo que tú has aprendido a lo largo de tu vida, de tu historia y de tu experiencia. Entonces, qué bueno, y como mujer te lo reconocemos y como como profesionista te lo valoramos, ¿no? Al contrario, creo que ese era el más grande reto, ¿no? De estar en las redes sociales. ¿Por qué? Porque primero, pues tenía yo que hacerme de una cantidad de auditorio importante, ¿no? De seguidores, desde las publicaciones, desde todo. Y afortunadamente creo que poco a poco lo he ido construyendo. Hubo hace algunos años en los que un compañero periodista me dice, oye, Rocío, que estás entre los 50 medios más influyentes de Oaxaca. Y le digo, ¿cómo? O sea, si yo no estoy en radio, no estoy en televisión abierta, no estoy en nada, ¿cómo es que aparezco ahí? Y me dice, ¿no lo crees? No. Total que me mandó este estudio y le digo, no manches, sí estoy. El que yo esté dentro de esos 50, le digo, es muy gratificante primero porque yo no estoy en un medio masivo. Cierto es que las redes sociales lo son, pero ¿a qué me refiero? A que a lo mejor no estoy en radio comercial, en radio física, vamos, sino me muevo en otros medios, ¿no? Y me agrada que a pesar de eso, pues permanezca. Creo que el reto más grande de todos los locutores, de todos los que estamos en los medios de comunicación, es poder permanecer. Es cierto que la radio es efímera, es cierto que los medios de comunicación también pueden ser así, pero creo que cuando logras traspasar esa barrera del tiempo, de la distancia, de lo que sea, creo que entonces dices, logré trascender. Y yo quiero dejarle a mi familia, a mis hijos, ese legado, que cuando ya me haya yo ido, efectivamente digan, sí se acuerdan de mi mamá, sí logró dejar huella. Creo que eso es a lo que aspiro. Y a que ellos se sientan orgullosos de su mamá y que ese tiempo que yo les quité por las razones que haya sido cuando ellos eran chiquitos, valió la pena. Porque el que hablen bien de ti, a mí me gusta que hablen bien de mí. Y digo, no soy monedita de oro porque no a todos les caigo bien, pero sin embargo creo que cuando los actos que hacemos todos los días son los que hablan por ti, creo que eso es más maravilloso. Y eso es lo que me da también satisfacción de decir que sí me ha dado la radio. Cuando estuve en Nueva York, cuando estuve en Los Ángeles y cuando he estado en otras partes, también me han dicho lo mismo. O sea, ay, ¿a poco usted estuvo en tal? Sí, ¿a poco sí me escuchaban, no? Si tenía yo alguna duda. Igual me ocurrió, por ejemplo, en 1994, creo, 94, creo, o 95, no recuerdo, 96 es la fecha correcta. En el 96 me hice acreedora al Águila de Calidad y Prestigio que otorgaba el Instituto de Calidad y Prestigio de Guadalajara, Jalisco, y en donde se hacían mediciones para saber quién era el locutor más popular.
Y yo me acuerdo que en esa época estaban como locutores populares el Güero Rodríguez, a quien le mando un saludo, anda un poco indispuesto de salud, pero espero en Dios que se mejore pronto. Y entonces estaba el Güero Rodríguez y estaba don Manolo Sciordia. Y de repente que me llegue la notificación a la Grande de Oaxaca que había yo ganado el Águila de Calidad y Prestigio 1996, dije, no, aquí tiene que haber un error. O sea, yo no le pude haber ganado a don Manolo y al Güero Rodríguez, definitivamente no, porque ellos eran unos monstruos en esa época, ¿no? Sin embargo, pues bueno, acepté el premio, me acuerdo que incluso hasta me decían, no, pues es que a lo mejor fue para la estación, no fue para la estación de radio, me lo gané yo, ¿no? Y yo aún estaba embarazada de mi tercer hijo, era un embarazo de alto riesgo y todo lo demás, y me acuerdo que mi hermano Manuel me pagó el viaje con toda la familia, ¿no? A Acapulco Guerrero para poder recibir esa presea, el Águila de Calidad y Prestigio, por ahí todavía conservo mi estatuilla, ¿no? Y luego, pues con eso dije, wow, sí era cierto, pero aún así tenía yo mis dudas. Tiempo después me encuentro a un compañero, locutor también, que ya falleció, Jerónimo, no recuerdo su apellido, y resulta que Jerónimo, la empresa de Jerónimo, había sido la encargada de hacer esa encuesta para saber a quién se le otorgaba el Águila de Calidad y Prestigio. Y entonces me dice, oye, como cuando te ganaste el Águila, y le digo, ¿a poco te acuerdas? Y me dice, a ver, ¿cómo que si me acuerdo? Si mi empresa fue la que hizo la encuesta. ¿Cómo? Y le digo, aquí entre nos, ¿cómo estuvo la onda? Le digo, porque yo me lo gané. Pues déjame decirte que te reconozco tu trabajo porque les ganaste 2-1 a don Manolo y al Güero. A mí también, conforme se hicieron esas encuestas, pues yo dije, es Rocío. Y efectivamente, entonces, hasta ahí yo también me di cuenta del impacto que puede tener la radio y de las satisfacciones que a mí la radio me ha traído. Justamente una de ellas es esa. Otro momento también importante de reconocimientos maravillosos, pues fue hace 2 años que justamente por aquí tenía yo, porque estoy por poner en un lugar especial un reconocimiento que el Círculo de Periodistas también a nivel nacional me otorgó. Ay, no lo encuentro en este momento. Y no estaba yo preparada, pero sí lo tenía yo por acá y ahora no lo encuentro. Pero resulta que, ay, perdón el ruido. Y resulta que también este otro reconocimiento, aquí está, perdón, me voy a quitar un poquito. Aquí está, este es otro de los reconocimientos. Ajá, este es, que es el Club Primera Plana, que otorgó el reconocimiento a la colega Rocío Aragón al cumplir 35 años de actividad profesional, ¿no? El próximo año cumplo 40, wow, qué rápido, ya otros 5 años. Y otra satisfacción también que debo de compartir con ustedes es el doctorado honoris causa que me otorgó la Universidad Constructivista de México en la capital del país, precisamente por la labor social que he desarrollado. Entonces, esas son cosas que a lo mejor, ay Dios, es la primera vez, yo creo que al menos el doctorado honoris causa lo estoy comentando por primera vez, que me ha dado la satisfacción de hacerlo. Y el medio que me ha dado esa satisfacción sigue siendo la radio. Por eso creo que es tan motivante, tan hermoso que uno pase por esta actividad, porque cuando amas lo que haces, pase lo que pase, cumples tu función desde donde estés. Y cuando uno es locutor, lo va a llevar siempre. Claro. Es que no, también hay un reconocimiento que te da una administración municipal. Bueno, hay varios. Una me la dio, por cierto, el año pasado, si mal no me acuerdo, el gobierno municipal de Tlaxiaco. También otros reconocimientos, obviamente, que me dio también cuando estuvo al frente el licenciado Javier Villacaña, en el Día del Locutor y Trabajador de la Radio. También Matías Romero, igualmente como locutora. Y otros lugares, ¿no? De pronto se me olvidan, no lo puedo negar y no crean que si se me olvida alguno, una disculpa, pero de repente, pues la memoria no es la misma, ¿no? Pero sí han sido muchas satisfacciones y creo que es, insisto, gracias a la radio.
Muy bien, muy laureada. Eso se llama una persona laureada que ha recibido reconocimientos en virtud de eso, de que la gente reconoce realmente tu valía, tu calidad profesional, periodística, informativa, de comunicadora, en tu caso también como locutora, también obviamente la trayectoria y tu calidad humana, ¿no? Que eso es lo que habla en sí de ese ser humano que está dentro y detrás y al frente de Rocío Aragón. Entonces, realmente también nuestro reconocimiento y nuestros amigos que nos escuchan en diferentes partes, hasta donde llega precisamente todo el mensaje y obviamente la labor que realizan Performance Radio, Radio La Nueva Generación SAP, Radio Nuevo Horizonte, Rocío Aragón Noticias, pues de que hay de esa persona que pues les habla, que les informa, que está al pendiente del acontecer diario, pues también hay esa ejemplar mujer que hoy estamos conociendo un poco más y de el cual pues quiero todavía dejarles más para que sepamos y conozcamos en el futuro pues más de ti, Rocío, y que de alguna u otra manera estas satisfacciones que tú tienes también las compartas con nosotros y hay un ser confiable, hay un ser que pues se ha ganado el cariño también y el respeto de tu auditorio, de tus seguidores, ahora en redes y pues también de la gente que te conoce. No, al contrario, Pedro, muchísimas gracias por esta sorpresa, gracias a Daniel Aragón también por haber tenido esta idea maravillosa, porque, repito, es gratificante siempre compartir estas historias que muchas veces la gente no conoce, ¿no? Y cuando te das cuenta de eso, creo que valoras más tu actividad, el trabajo que uno desarrolla todos los días detrás de un micrófono. Sí, yo creo que este motivo es especialmente grande por lo que se aproxima, ¿no? La fecha del día 14 de septiembre acá en México, el día del locutor. Ya pasó, acuérdate. Ahora sí, ¿no? La radio y la televisión, pues esto pues es para dignificar obviamente la labor de quienes siguen haciendo radio a nivel comercial, de los que lo hacen de manera más modesta, de estas radios comunitarias que también han cobrado importancia y que pues va sumando gente, ¿no? Y créeme que muchos jóvenes que ahora están ocupando sitios que en su momento ocupamos nosotros, te guardan y nos guardan un cariño y también un respeto, cosa que no muchos lo hacen. No muchos, fíjate que sí, eso es bien gratificante. Yo a través de estos programas, La Magia de la Radio, quiero agradecer mucho a todas esas personas a las que les hice la invitación para participar en estos especiales de este programa. Agradecerles muchísimo que hayan confiado en esta charla entre amigos desvelados a la medianoche, que nos hayan dado la oportunidad de entrar en sus corazones para poder compartir con el auditorio justamente todas estas historias maravillosas detrás de un micrófono. De verdad que eso es bien satisfactorio, me llena de emoción y agradecimiento para todos nuestros colegas, porque no hay mejor cosa que platicar entre pares. Exacto, y qué bonito la convivencia y gente que se nos ha ido, ¿no? Gente que También. pues también, o sea, que nos enseñaron, de los que aprendimos, con los que convivimos y que pues se nos han adelantado, ¿no? Realmente que sí se sienten, se extrañan, porque pues hicieron lo propio para que nosotros también creciéramos como comunicadores, como locutores. Y ahí me uno también a esta perspectiva que tú tienes, a esta idea de, pues obviamente, reivindicar y seguir reivindicando, obviamente, a través de estas charlas entre amigos, pues no solamente al locutor, sino a mucha gente de la sociedad. Sabemos a cuánta gente has entrevistado y gente muy interesante, gente muy destacada y destacada por el cariño de la actividad a la que se dedican,
la formalidad, la seriedad que le dan a su trabajo y a sus propias experiencias y que la comparten contigo a través de esta charla entre amigos. Así es, Pedro, pues muchísimas gracias. No tengo más que agradecerte por haber invertido los papeles esta noche y agradecerle también a nuestro auditorio, tanto de Performance Radio como de Radio La Nueva Generación SAP y Radio Nuevo Horizonte, que nos haya aguantado hasta esta hora de la noche en un afán por compartir con ustedes la magia que es la radio. Muy bien, pues realmente es un ligero acercamiento a lo mucho que has hecho, que has aportado a los medios de comunicación, a tu labor que ya lo hemos planteado, a tu doble labor como locutora, como periodista, y ese ejemplo que sigue siendo y que seguirás obviamente pues prodigando a todos los amigos que se acercan a los medios de comunicación. A ver, dinos algo que quede pendiente por ahí, que a lo mejor ante la sensación y la emoción de este momento, pues quisieras compartirnos. Pues únicamente agradecerle al auditorio, agradecerle a Performance Radio, a Radio La Nueva Generación SAP y Radio Nuevo Horizonte, a César Vázquez, a Yulibet Chida, así como también a mi querido Eduardo Morales, a todos mis amigos que siempre siguen este programa. Continúen con este proyecto porque es un proyecto social que realmente se consolida gracias a que ustedes participan con nosotros, a que comparten las publicaciones, a que comentan y que hacen crecer a este gran equipo de ENIC Aragón Producciones, Objetivo Oaxaca y Charla Entre Amigos. Gracias, Pedro. No, nuestro reconocimiento a ese equipo de producción también, muy lindo, muy profesional y con una visión también muy padre de lo que es tu concepto también de comunicación. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a todo el público de Charla Entre Amigos. Esta ha sido una plática, un acercamiento a ese maravilloso ser humano que eres tú y nos escuchamos y nos vemos en la próxima Charla Entre Amigos con Rocío Aragón. Muchísimas gracias. Hasta pronto.